parinana Paula neshen en shan weshuri nambe shamamambe en gima nitama que aguarimas ka utas kanik tipik hingon waras ka chaynak sapirat kakikanos kuinam wekan pasajku kwa ninden wararichan. Yas chungu manin casco kwa jurasha timatir warak y warakwa apundar weratin jurasunti ka ne no anku ya serán cuenta era iman apunda en sanga narin haka kamakurin en sanga narin haka karini maitsu ka engisto ima mana kwarerij ima ham sangang sarishati noteru puch noter haraña notek swak tsemo menis indenguru churapiti yas wak warak warshen pero gander kwanatzinta ima juriati kwechenguak mamender ses tsemunta niman guru churapiti Kurashatinde wararich en kinde ka puhachins ninden warakwa kuruchura pitir ka inde uretskuas tata Julio César Cortés Cipriano y warakwans warasuntiakan enga hinde ka Corpus Christi o Corpus Mbo hini hanicho shanich waratin kayasuks wara darin tanim ho tanimo sanku kusta kwechingon en kinde ka el ambakiti Kamatir hindet, el son del pescadito, Kamatir el payo, Kamatir los nietos. Index gusta watka pambitang sawatinde kungwarik en hindeka orquesta de cuerdas, alegría de vivir hini jaracuaranap, sharacuaranap. Chungutaman in ang warakwan arichintax san ambex shaniat inde wararich. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Viene otra danza. Les comentaba ahorita hace unos momentos en Purépecha que viene esta danza de la comunidad de Janitzio. El director es Julio César Cortés Cipriano y bueno, esta danza se baila en el Corpus Christi, ahí en Janitzio. Los acompaña aquí la orquesta de cuerdas Alegría de Vivir de la comunidad de Jarácuaro. Y bueno, pues les voy a leer un poquito brevemente una reseña de esta danza. Esta danza está relacionada con nuestras tradiciones y costumbres de nuestra comunidad. El trabajo primordial de la pesca, la danza tiene un sentido pagano religioso, porque se sabe cómo los pobladores de Janitzio la representan durante la festividad del Corpus Christi, en una forma de agradecer al Todopoderoso por sus beneficios recibidos como frutos de la pesca. Por tal motivo, esta danza no tiene un número específico de danzantes, puesto que es una parte de la tradición bailarla en la fiesta del Corpus Christi, con el rejuego representativo con el que participan todo tipo de oficios que existen en la comunidad. La danza fue bailada por primera vez en el año de 1936 en agradecimiento al general Lázaro Cárdenas del Río por haber terminado la estatua de don José María Morelos y Pavón. La danza dejó de bailarse por un tiempo, pero el maestro de misiones culturales Teodoro Vicente Lemus, originario de la comunidad de Nahuatzen, la rescató dando coreografía y acompañando la danza con música de banda. Posteriormente, el profesor Aristeo Vargas, originario de la isla de Janitzio, la retomó la danza integrando algunas ranas para hacer de ella algo más atractivo, representándola en eventos culturales y festivales de clausura con los alumnos de la escuela. En el año de 1958 se presentó en el Festival de Noche de Muertos como una bella muestra de la cultura purépecha, dirigida en ese entonces por el señor Tata Francisco López Fermín, acompañada con música de cuerda. Bueno, pues vamos a brindarles un fuerte aplauso a esta danza que nos vienen a traer, la danza del pescado blanco de Janitzio. Un fuerte aplauso, por favor.
in pasakuk mahingon zungun tanin warari chan ka inguruch urapitinen. Intech kultin pakarahtiaka istinen kungwarikwa in pambitan kerma pasakuk inden ustati chan nga pambitan hapkinden warakwan.